Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y buena vibra. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que sé que les va a encantar, un tema que me han pedido muchísimo y que finalmente me he decidido a compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de amor. Y no cualquier tipo de amor, no, señores. Vamos a hablar de un amor secreto, un amor que floreció en la intimidad, un amor que, bueno, ya verán. Vamos a revelar los detalles de un romance que mantuve en secreto, de cómo esa persona especial flechó mi corazón y de todo, absolutamente todo, lo que sucedió entre nosotros. Pero antes de que empiece el chisme bueno, quiero pedirles un favor rapidito. Si todavía no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, entretenido y lleno de sorpresas. Y ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense para escuchar la historia. Bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que lo más importante es darles un poco de contexto. Todo comenzó digamos que hace un par de años. Yo estaba en un momento de mi vida en el que no buscaba el amor, para nada. Estaba enfocada en mi carrera, en mis proyectos, en disfrutar de mi soltería, y vaya que la disfrutaba. Creía firmemente que el amor llegaría cuando menos lo esperara, y vaya que tenía razón. En esos momentos, mi vida era un torbellino de compromisos laborales. Viajaba constantemente, asistía a eventos, trabajaba horas interminables. Era emocionante, sí, pero también agotador. Me encantaba mi trabajo, me apasionaba lo que hacía, pero a veces sentía que me faltaba algo. Una conexión, una compañía, un alguien con quien compartir mis alegrías y mis tristezas. Pero como les digo, no estaba buscando activamente el amor. Creía que forzar las cosas no era la solución y que simplemente tenía que dejar que la vida siguiera su curso. Conocí a, llamémoslo Alejandro para mantener un poquito de privacidad por ahora. Alejandro y yo coincidimos en una convención de negocios. Sí, lo sé, súper romántico. Ja. Yo estaba representando a una marca y él era parte del equipo de la empresa anfitriona. Al principio, no hubo nada especial. De hecho, ni siquiera cruzamos muchas palabras. Fue un simple hola y adiós. Recuerdo que él estaba muy ocupado coordinando todo el evento y yo estaba centrada en promocionar mi marca. Intercambiamos tarjetas de presentación, pero no pensé que volveríamos a vernos. Era solo una interacción profesional más. Pero el destino, mis amores, es muy curioso. Unos días después me encuentro con Alejandro en un café. Sí, casualidad total. Estaba sentada en una mesa, revisando mi correo electrónico cuando lo vi entrar. Me reconoció de inmediato y se acercó a saludarme. Me dijo que estaba cerca del lugar y que le apetecía un café. No sé por qué, pero acepté su invitación. Quizás fue su sonrisa, quizás fue su mirada, no lo sé. Pero algo me atrajo a él desde el primer momento. Empezamos a charlar y para mi sorpresa conectamos al instante. Teníamos muchas cosas en común, nos encantaba la misma música, compartíamos una visión similar sobre el mundo, incluso teníamos el mismo sentido del humor, y eso es fundamental. Descubrimos que ambos éramos apasionados por el cine clásico, que nos encantaba viajar y que teníamos una visión muy similar sobre la importancia de la familia y la amistad. Me sentí muy cómoda hablando con él, como si lo conociera de toda la vida. A partir de ese día, empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio eran solo cafés, luego cenas, luego largas caminatas por la ciudad. Empezamos a conocernos profundamente y a descubrir que, debajo de la superficie, había una conexión muy fuerte. Cada encuentro era una oportunidad para descubrir algo nuevo del otro. Hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de nuestras experiencias pasadas. Me encantaba su forma de escuchar, su manera de hacerme sentir comprendida. Sentía que podía ser yo misma a su lado, sin máscaras ni pretensiones. Pero aquí viene el detalle importante, Alejandro estaba en una relación. Sí, lo sé, drama total. Y yo como mujer, jamás me metería en una relación ajena. Así que al principio traté de mantener la distancia. Traté de convencerme de que lo nuestro era solo una amistad, que no podía haber nada más. Pero, era imposible.
La atracción era demasiado fuerte, la conexión demasiado profunda. Me sentía atraída por su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor, y por la forma en que me miraba. Pasamos semanas, incluso meses, luchando contra nuestros sentimientos. Era una tortura, mis amores. Nos queríamos, lo sabíamos, pero no podíamos estar juntos. Era como un amor prohibido, un amor imposible. Cada vez que nos veíamos, la tensión era palpable. Me sentía culpable por sentir lo que sentía, pero no podía evitarlo. Intentaba evitarlo, me decía a mí misma que debía alejarme, pero la verdad es que me sentía incapaz de hacerlo. Él era como un imán, me atraía irresistiblemente. Recuerdo una noche en particular, estábamos caminando por la playa, bajo la luz de la luna. El mar estaba tranquilo, el aire era fresco, y nosotros atrapados en este dilema. Nos sentamos en la arena y empezamos a hablar, a ser honestos el uno con el otro. Le confesé mis sentimientos, le dije que lo quería, que me importaba mucho. Y él, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó lo mismo. Me dijo que sentía lo mismo por mí, que era la persona más increíble que había conocido y que no podía imaginar su vida sin mí. Esa noche tomamos una decisión. Decidimos que no podíamos seguir así, que teníamos que hacer algo. Alejandro decidió terminar su relación. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Él necesitaba ser honesto consigo mismo y con su pareja. Sé que puede sonar cliché, pero él me decía que hacía tiempo que su relación no funcionaba y que yo simplemente había sido el catalizador que le había hecho darse cuenta de ello. Y así, después de mucha incertidumbre y mucho sufrimiento, finalmente pudimos estar juntos. Pero, decidimos mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Bueno, había muchas razones. Primero, no queríamos herir a la expareja de Alejandro. Segundo, no queríamos que nuestra relación se convirtiera en un tema de conversación para todo el mundo. Queríamos vivir nuestro amor en la intimidad, sin presiones ni juicios. La verdad es que ambos éramos figuras públicas en nuestros respectivos ámbitos y no queríamos que nuestra relación se convirtiera en una noticia sensacionalista. Fueron meses maravillosos. Nos amábamos con locura, nos apoyábamos mutuamente, nos hacíamos reír. Exploramos ciudades, probamos comidas nuevas, nos aventuramos en experiencias inolvidables. Éramos felices, muy felices. Recuerdo un viaje que hicimos a Italia, donde recorrimos las principales ciudades, comimos pasta y pizza sin parar y nos enamoramos aún más. También recuerdo una noche que pasamos en el desierto, bajo un cielo estrellado, hablando de nuestros sueños y aspiraciones. Cada momento a su lado era mágico e inolvidable. Pero como todo en la vida, nuestro cuento de hadas tuvo un final. La distancia, mis amores, fue nuestra principal enemiga. Ambos teníamos carreras muy demandantes que nos obligaban a viajar constantemente. Era difícil mantener la relación a flote, a pesar de todo el amor que sentíamos. A veces pasaban semanas sin que pudiéramos vernos y las llamadas telefónicas y los mensajes de texto no eran suficientes para llenar el vacío. Intentamos luchar contra la distancia, hicimos sacrificios, nos esforzamos al máximo. Pero al final, nos dimos cuenta de que no era suficiente. Era demasiado doloroso, demasiado frustrante. Ambos estábamos agotados de intentar mantener viva la llama del amor a distancia. Con el corazón roto pero con la madurez suficiente para entender que no podíamos seguir así, decidimos separarnos. Fue una decisión mutua, una decisión difícil, pero necesaria. Nos amábamos, sí, pero no podíamos estar juntos. Fue una de las conversaciones más difíciles y dolorosas de mi vida. Ambos lloramos, nos abrazamos y nos prometimos que nunca nos olvidaríamos el uno al otro. No les voy a mentir, mis amores, fue un golpe muy duro. Lloré mucho, me sentí perdida, me costó mucho superarlo. Pero como siempre digo, el tiempo cura todas las heridas. Y así fue. Poco a poco empecé a sanar, a recuperar mi alegría, a volver a ser yo misma. Me dediqué a mi trabajo, a mis amigos, a mi familia, y a mí misma. Empecé a practicar yoga, a meditar y a hacer ejercicio. Me di cuenta de que necesitaba cuidarme y quererme a mí misma antes de poder amar a otra persona. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Muchísimas cosas. Aprendí que el amor puede llegar cuando menos lo esperas,
que la conexión entre dos personas puede ser increíblemente poderosa, que los secretos pueden ser muy difíciles de mantener, que la distancia puede ser un obstáculo insuperable y sobre todo, que el amor propio es fundamental para superar cualquier adversidad. Aprendí que no siempre podemos controlar las circunstancias de la vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Hoy miro hacia atrás y recuerdo esta relación con cariño, con gratitud. Alejandro fue una persona muy especial en mi vida, alguien que me enseñó mucho sobre el amor, sobre la vida, sobre mí misma. No me arrepiento de nada. A pesar del dolor de la separación, atesoro los momentos felices que compartimos juntos. Sé que esta historia puede generar controversia, sé que algunos de ustedes pueden juzgarme. Pero quiero que sepan que les estoy contando la verdad, mi verdad. Y que lo hago con el corazón en la mano. No pretendo justificar mis acciones, simplemente quiero compartir mi experiencia con ustedes. El amor es complicado, mis amores. No siempre es fácil, no siempre es perfecto. Pero siempre vale la pena arriesgarse. Incluso si al final las cosas no salen como esperábamos, siempre podemos aprender algo de la experiencia. Bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta confesión, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el amor. En resumen, hoy les he compartido un capítulo muy íntimo de mi vida, mi romance secreto con Alejandro. Les he contado cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo mantuvimos nuestra relación en secreto, cómo la distancia nos separó y que aprendí de toda esta experiencia. Espero que mi historia les haya servido de inspiración para reflexionar sobre sus propias relaciones y sobre el amor en general. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por escucharme, por apoyarme. Sus comentarios, sus mensajes, su cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son mi familia virtual y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué piensan sobre los romances secretos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones y experiencias. No duden en compartir sus historias conmigo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este vídeo llegue a más personas. Denle like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todo el mundo. Y no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo contenido fresco, entretenido y lleno de sorpresas. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, vivan el amor con intensidad y sin miedo. Hasta la próxima.